Hola, aquí estoy de nuevo. Nuestra plática de hoy es relativamente corta. Trata de cómo hacer un texto. Recuerden que estamos reuniendo elementos de cómo no cometer errores, cómo hacer descripciones, lo que es una narración. Más adelante vamos a entrar en el terreno del análisis, de la investigación, etcétera, etcétera. Pero en este instante vamos a ver cómo hacemos un texto. Esto es algo que muchos me han preguntado, oiga maestro, pero es que no se me ocurre nada y ¿cómo empiezo? Bueno, todo buen texto, cualquiera el que sea, ya sea de un texto de ensayo, de cuento, de novela, de artículo, o sea que estamos hablando de prosa, ustedes tienen que tener la idea de lo que quieren escribir. No pueden irse a la hoja en blanco sin saber cuál es la idea que quieren desarrollar. Sea este un argumento de cuento, un argumento de novela, un tema de un ensayo, una investigación que hicieron sobre algún tipo de planta, por decir algo, el cual van a hacer un artículo, ¿sí? Siempre tienen que tener desde el principio de qué se va a tratar su texto. Entonces, cuando tienen eso, ya tienen resuelto prácticamente la forma de cómo va a ser su texto. ¿Qué es lo que va a ser el texto? Lo que siempre ha sido: su título, su introducción, su desarrollo y su conclusión. En esos elementos es donde nosotros vamos a repartir el argumento que ya tenemos desde el principio. Voy a escribir un cuento sobre el día que se metió un alacrán a la casa, picó a una de mis tías y la pobre se puso tan enferma que tuvimos que llevarla al hospital. Bueno, ese va a ser nuestro argumento del relato, ¿sí? En la primera parte seguramente vamos a desarrollar eso, ¿sí? Y le picó un alacrán a mi tía Julita o como sea. En el segundo vamos a desarrollar todo lo que pasa después de que el alacrán pica a la tía y tenemos que llevarla al hospital y donde le ponen ahí un producto anti alacrán o como se llame. Y después la conclusión, donde la tía se salva y promete que la próxima vez va a estar más cuidadosa cuando camine descalza por la casa. Bueno, ahí tenemos ya algo que ya habíamos pensado desde un principio, cómo lo íbamos a desarrollar. Nuestro título será algo que tendrá la suficiente importancia como para llamar la atención, como para decir no pises descalzo porque puedes morir. Ese es un título interesante, porque si camino descalzo puedo morir. La mayoría de todos nosotros alguna vez caminamos descalzo, nos levantamos y caminamos descalzo, salimos del baño, caminamos descalzo, bueno, traemos una chanclita o lo que sea, pero normalmente caminamos descalzos. Entonces, ¿cómo que caminar descalzo nos puede matar? Sí, bueno, ya en la introducción se van a enterar que sí, en este caso la tía andaba ahí descalza y pisó tal vez un alacrán y el alacrán le picó y le inoculó el veneno del alacrán, que por cierto tengo entendido que es muy peligroso. Bueno, esa es la primera cuestión que debemos de resolver para empezar a escribir un texto. Tenemos que tener el argumento, la idea, qué es, de qué va a tratar nuestro texto. Ahora, por ejemplo, en este mismo argumento de la tía que va a que sufre este percance, por ejemplo, podemos
hacer una descripción aparte, si queremos, si somos escritores noveles o apenas estamos empezando a escribir, de cómo es el piso. Pues el piso son unos mosaicos que tienen unos diseños arabescos que simulan una flor. ¿Y qué otra cosa podemos decir? Bueno, podemos decir que el hospital donde llega la tía es un hospital de vanguardia, es decir, de los que llaman hoy de última, no sé, de último, de lo más moderno, pues, para no perder aquí el tiempo, porque su maestro ya casi le queda nada más medio cerebro. Y podemos decir, era un hospital moderno, donde inmediatamente un camillero salió a recibir a mi tía y la introdujo en la sala de emergencia. La sala de emergencia estaba provista, y aquí va la descripción, estaba provista de aparatos muy sofisticados, que era lo último que se estaba utilizando en todos los hospitales del mundo. También en la sala de emergencias vimos la asepsia en la que aquel cuarto tenía. Ahí tenemos otra descripción, ya tenemos la descripción del piso, ya tenemos la descripción del cuarto de urgencias. El doctor, que era un doctor de mediana edad, yo le calculé unos 50 años, robusto pero no gordo, evidentemente hacía ejercicio, nos recibió con una sonrisa y nos calmó, nos tranquilizó a todos, y con sus hábiles manos inmediatamente revisó la herida de mi tía. Aquí tenemos ya la descripción también del doctor. Cuando ya nosotros vamos a escribir, todo esto lo vamos a unir en nuestros párrafos. En aquel piso lustroso, que eran mosaicos que tenían un dibujo de arabescos, extraordinariamente podía uno discernir o poder encontrar la diferencia de que ahí pudiera andar rondando la muerte, es decir, un alacrán. Se confundía con los dibujos arabescos del mosaico. ¿Sí? Ahí ya estamos, ya no nada más estamos diciendo, en el piso estaba un alacrán. Bueno, pues sí, eso es lo que en realidad era. En el piso estaba un alacrán. Pero lo que queremos es que nuestro texto tenga cierta riqueza ahí. Bueno, ya picó el alacrán a la tía y la llevamos al hospital. Todos íbamos con el alma en la garganta, porque no sabíamos cuál iba a ser el desenlace. Afortunadamente, cuando llegamos al hospital, era un hospital tan moderno que nos dio tanta confianza que nos sentimos mejor. La sala de urgencias, por ejemplo, estaba así, asá y asá, la misma descripción que ya había dicho hace rato. Es decir, ya no nada más vamos a decir, es que la sala de urgencias era muy moderna y estaba muy limpia, sino que vamos a poner... Luego, ya entró la enferma, la tía, a la sala de urgencias, y mi tía iba también muy inquieta cuando los camilleros y las enfermeras la acomodaron en una cama para ser revisada por el doctor. La presencia del doctor nos tranquilizó aún más. Era un hombre de figura bonachona, unos 50 años, robusto pero no gordo, amable, de manos expertas, que revisó inmediatamente a mi tía y dio su veredicto. Es decir, ya utilizamos esta otra descripción.
Si nos resulta difícil cuando estamos escribiendo, por ejemplo, esto que acabo yo de decir es lo siguiente. En la casa, en el piso, había un alacrán. Mi tía, que caminaba descalza, fue picada por el alacrán. Llevamos a la tía al hospital donde la auscultó o donde la revisó un médico. Eso es lo que yo acabo de decir hace ratito. Pero ya le puse las descripciones. Las descripciones, recuerden lo que significa descripción. Descripción significa dibujar, pintar, crear imágenes con las palabras. Entonces, ayuden a sus lectores a que lo que ustedes quieren poner en su texto les resulte a ellos fácil. Muy al principio de cuando ustedes van a escribir, van a tener que utilizar este método. Es decir, muchas veces hacer la descripción de cada objeto por separado, para después unirlos y utilizarlos en su texto, ¿sí? Y esto es válido para todos, para los ensayos, para los artículos, para los cuentos, para las novelas, ¿sí? Bueno, entonces ya tenemos un título. El título fue un título interesante, ¿no? No camine descalzo porque ahí está la muerte. Ya tenemos la introducción donde utilizamos algunas de las descripciones y nos vamos a la conclusión. Nuestra conclusión no debe dejar cabos sueltos, ¿sí? No dejar que nuestro lector, por ejemplo, en la conclusión ya podemos decir, por eso caminar descalzo puede significar la diferencia entre la vida y la muerte, porque nunca sabemos si un insecto venenoso puede andar en el piso. Y entonces, bueno, ya el lector se da cuenta de por qué el título y por qué todo el desarrollo del cuento y la introducción, y ahí se da cuenta de lo que queríamos nosotros contar, narrar. Recuerden que les dije que descripción y narración van de la mano siempre. Si ya tenemos la descripción, ya tenemos el argumento, ya tenemos el título, ya tenemos todo, estamos listos ya para hacer nuestro texto. Lo demás lo conocemos, sabemos cómo son los párrafos. La idea principal normalmente va en la primera oración y al final ponemos un punto. Sabemos lo que son los adjetivos, los adverbios, las conjugaciones, los tiempos que queremos poner. Seguramente en este relato que acabo de platicar, algunas veces utilizaremos los verbos en presente y otras en pasado e inclusive en futuro. Todo eso, las conjugaciones ya las conocemos. Los adjetivos, el poder evitar anfibologías, el poder evitar solecismos, el poder evitar cacofonías, el poder evitar pobreza de lenguaje, cosa, esto, eso. Y ahí en el cuarto de emergencias había una esa arriba del S donde estaba mi tía. No, ¿qué fue esa y eso? Hay que decir que fueron. Y los barbarismos. Y entró para dentro del hospital, pues mismo que entró para afuera. Entonces hay que tener cuidado con esas cosas que estamos expresando, ¿sí? O con esas palabras, o fíjense lo que acabo de decir, con esas cosas que estamos expresando, no, con esas palabras que estamos expresando. Depende de nosotros que también se pueda escuchar nuestro lenguaje. Y al final de nuestro texto ponemos el punto final. También sabemos que existe punto y aparte y punto final. Aquí va a ser el punto final de nuestro texto. Como ven, no es tan difícil crear un texto. Nosotros mismos vamos a ir poquito a poco enriqueciendo. Ahorita solamente les hablé un poquito del título, del cómo se desglosa el texto, no importa si es ensayo, cuento, novela, lo que sea. Normalmente siempre hay una introducción, un desarrollo y la conclusión. Les dije cómo enriquecerlo, es decir, la descripción, lo que hemos estado estudiando en los días anteriores, cómo introducirlos al texto
y cómo finalmente llegar a una conclusión de nuestro texto, nuestro ensayo, nuestro artículo, en el que el lector no vaya a quedar defraudado con lo que nosotros le queríamos platicar y finalmente no le decimos por qué el piso puede ser tan peligroso como un asesino. Bien, espero que esta muy breve explicación de cómo desarrollar un texto les haya servido y nos vemos hasta la próxima. Espero que pasen un buen fin de semana y yo me despido. Hasta luego.